proponemos el cambio del modelo del agua potable en la ciudad y nos gritan improvisadores, no sé qué cosas, porque pusimos el consumo mínimo vital del agua potable, es decir, llevamos la ciudad a entender lo que significa el derecho al agua, aprobado por las Naciones Unidas en el 2010. Movimos la ciudad hacia otra política de seguridad. 8 años repitiéndonos todos los días y creyéndonos el cuento de que la seguridad en Colombia se construía a partir de la autodefensa armada, la convivir con cualquiera de sus nombres. Y de pronto llega aquí el cambio en Bogotá y dice, construyamos una seguridad no sobre la base del armamentismo, sino sobre la base del desarme. Y lo que antes eran grandes informes periodísticos anunciando cómo caía la tasa de homicidios marginalmente, gracias a esa política que llamaban de seguridad, de autodefensa, pues resulta que en un año la política del desarme produjo la caída a la mitad del volumen de los homicidios, solo que eso ya aparece como una noticia de clasificado, para que no se note la diferencia de la efectividad de las dos políticas. Una de 8 años que marginalmente bajó la tasa de homicidios durante todo un periodo de 8 años, a partir de repetirnos y de repetirnos que las armas son la solución, pero amplificada por la capacidad comunicacional de nuestros medios, y otra que en solo un año bajó a la mitad el volumen de los asesinatos en la ciudad de Bogotá, sobre la base de decir, lo que hay que hacer es no armarnos, todo lo contrario, solo que no tiene la misma amplitud en la difusión de lo que significa para la historia de Colombia esta segunda y mucho más efectiva política de seguridad. Hoy mismo lo ven ustedes. Cojan la operación Orión y compárenla con la operación Bronx. Comparen. La efectividad de la operación Orión como visión militar y de autodefensa de la toma de un territorio de una gran ciudad, y lo que produjo en términos de muertos, desaparecidos, torturas, y lo que hay hoy como efecto de eso, es decir, el control armado y mafioso del mismo territorio, y compárenlo con la operación Bronx, aunque hasta ahora lleva 2 días, en términos de cuánta gente atendida por médicos, por psicólogos, cuántas raciones alimenticias, vestidos nuevos, alojamiento, dignificación de habitantes de la calle, sin disparar un solo tiro de un arma de un solo policía. Aunque aún está en implementación, pues aquí lo que se está desarrollando es 2 maneras de ver, 2 maneras de entender el mundo. Y esto se aplica también en el plan de ordenamiento territorial. Que no es que hayamos desechado el trabajo que ya durante muchos años se venía haciendo en estas oficinas, en la Secretaría de Planeación del gobierno anterior, etcétera. Porque es que no caemos en el error y en la soberbia de decir es que el cambio significa que todo lo pasado se desecha. Sí. Tonto sería desconocer el acumulado de saberes
incluso institucionales, que van detrás de la construcción de la civilización humana. Recogimos ese trabajo. Trabajo que no se había podido aplicar, volver realidad, ni siquiera llegó al Consejo de la Ciudad, ni creo que al Consejo de Planeación, a finales del año 2011, porque no había logrado una concertación con la autoridad ambiental, la CAR, que nosotros resolvimos ¿en cuánto tiempo, Gerardo? En unos pocos meses. Y aquí comienza el asunto que deberíamos empezar a reflexionar. ¿Por qué 100 años no pudieron concertar con la CAR? El gobierno de Bogotá Humana lo pudo hacer en meses, por una diferencia fundamental, una concepción profundamente ambientalista y responsable con el medio ambiente, siguiendo la consigna de que la Constitución Política de Colombia, la de 1991, es una constitución ecológica. Pues entendimos que todos los planteamientos de la CAR eran absolutamente aceptables. La Reserva Forestal del Norte, por la cual luchamos desde nuestro debate sobre el POT del año 2000. El respeto a los cerros orientales, el respeto al territorio que no pertenece a Bogotá, que no significa que es un territorio urbanizable y comercializable para las grandes constructoras, sino que significa que es un territorio respetable en tanto tiene comunidades tradicionales de los municipios de la sabana cundinamarquesa, y tiene humedales, y tiene un río, y tiene quebradas, y tiene un estatus legal que nos obligaba, sin cumplirlo en años anteriores, a preservar ese territorio, y que la CAR como autoridad ambiental de la región venía defendiendo sin que los alcaldes o alcaldesas de la ciudad de Bogotá respetaran esa decisión. Y por eso, desde el año 2000 nunca hubo un proceso de concertación entre la ciudad y la autoridad ambiental como lo ordena la Constitución y la ley. Solo nosotros lo logramos, y en pocos meses, y por una razón fundamental, porque nuestro POT es ecológico, profundamente respetuoso con el medio ambiente, y porque lo dijimos en la campaña y no se lo ocultamos a nadie, y porque la población votó por ello. Y no por una moda, porque es que la palabra ambientalista, más la palabra verde, sin caer aquí en ningún tipo de crítica subliminal de tipo político, pues ha sido perrateada por el discurso de moda, como decir los y las. Entonces ya es que eso es una persona avanzada y no sé qué. No, es un discurso. Cuando lean el POT, proyecto, pues lo que van a encontrar es ese espíritu, pero vuelto una realidad, no un discurso, si logra ser aprobado como el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bogotá. Por eso logramos un acuerdo con la CAR, porque a nosotros sí nos interesa que se ordene el territorio alrededor del agua, porque a nosotros sí nos interesa recuperar el agua, porque a nosotros sí nos interesa pasar de un transporte público depredador con el medio ambiente como el que tenemos, a un sistema multimodal amable con el medio ambiente a partir de las energías que utiliza, la electricidad que viene del agua, porque nos interesa que el aire de esta ciudad se descontamine,
porque nos interesa mostrar cómo la depredación sobre la naturaleza y el territorio está ligada concomitantemente con la segregación social, haciendo de la ciudad de Bogotá una de las ciudades no solamente más depredadoras del mundo, sino más desiguales socialmente del mundo, no de Colombia. La ciudad de Bogotá, después de Montería y Medellín, es la tercera ciudad más desigual socialmente de Colombia. Pero siendo Colombia el tercer país más desigual del mundo, pues nos convierte a la ciudad de Bogotá en una de las ciudades más desiguales socialmente del mundo, y tenemos todo un movimiento comunicacional y político levantado y desesperado por tumbar el alcalde de Bogotá, solo porque el alcalde de Bogotá se plantea lo que cualquier persona cuerda en una de las ciudades más desiguales del mundo plantearía: disminuyamos la desigualdad. Pero disminuir la desigualdad social, que medido en el territorio se llama segregación social, implica respetar el territorio, o viceversa. Y eso ustedes lo pueden ubicar visualmente. Hace poco estuvimos allí caminando. Por ejemplo, en el punto en donde se junta, se articula Bogotá y Soacha, en el plan, el humedal de Tibanica. A un lado Bosa del humedal, ahí en Bosa, el Recreo, los barrios de Metrovivienda, ¿cierto? Al lado del humedal, junto al canal famoso Cundinamarca, que inundó esos barrios, que inundó los barrios hechos por el distrito, con aguas negras, o como queramos llamarlas ahora, no se debe mencionar así, aguas servidas. Un humedal destruido, con perros salvajes comiéndose los últimos reductos de la naturaleza. Y al otro lado comienza Soacha con un barrio de recicladores, que creo se llama La María, algo así. El barrio de recicladores construido sobre la base de los escombros tirados sobre el humedal, y allí los ranchos en condiciones de indignidad. Alrededor de Tibanica no está sino la pobreza. Y el humedal cada vez más pequeño, porque la pobreza lucha por tener un espacio para vivir y lo hace contra el humedal. Pues esa es la realidad de Bogotá. Una realidad de segregación social, expulsando a los pobres. Cuanto más lejos mejor, pensaban algunos dirigentes de esta ciudad. Y los pobres en esa expulsión, viviendo en lo que llaman aquí los técnicos del FOPAE, en zonas de alto riesgo, que no es más que viviendo encima del agua y involuntariamente destruyendo el agua, en los cerros, en los humedales, cada vez más allá, incluso traspasando el río Bogotá, en una política de vivienda que suponen es la que tenemos que acoger cuando el pobre trabaja en el centro, pero por vivir en esos kilómetros distantes y cada vez más distantes, pues terminamos no solamente en la depredación de la naturaleza, en la segregación social del territorio, en la construcción de los guetos de la pobreza, que generan círculos perversos de pobreza, sino que incluso en temas como el transporte que tocaba hoy, terminan en una segregación social respecto a la movilidad. Gente que se queda encerrada en su casa, o en lo que llama su casa, porque no puede pagar el transporte. Estadísticas que nos saltan, incluso presentadas
ante los medios de comunicación sin mayor difusión, pero que deberían ser aterradoras para nosotros. ¿Cómo es que una familia del estrato 6 puede viajar 2.2 cada veces por día en vehículos motorizados? ¿Y cómo es que una familia del estrato 1 solo puede hacerlo 0.86 al día? ¿Qué significa 0.86? Que ni una persona viaja. O sea que la familia, para poder lograr un viaje en bus, tiene que hacerlo un solo miembro de la familia cada 2 días. Y entonces, ¿qué hace el resto de la familia? Camina. Y si no camina, se queda encerrado en su casa. Datos de la encuesta de movilidad hecha por Steve Davis, porque hay que ponerle nombres en inglés para que crean. Si uno dice, lo dijo Petro, entonces eso es carreta. Steve Davis, Anglif. ¿Y qué pasa con la familia encerrada en su casa en el estrato 1, allá en esos barrios, durante los días laborales? Pues si no sale, simplemente no consigue de qué comer. Si no busca, pues simplemente se vuelve más pobre. La simple separación espacial que hemos producido premeditadamente desde estas oficinas en los años anteriores hace que esas familias no solamente sean pobres, sino que cada vez sean más pobres. No pueden para ir al hospital, no pueden para ir a informarse, no pueden para ir a buscar trabajo, no pueden para ir a rebuscarse. Entonces, ¿qué hacen? Morirse encerrados en una casa en medio de la pobreza. Muchísimos de ellos en condiciones de discapacidad, muchísimos de ellos y ellas víctimas de otra violencia, de otro desplazamiento producido en algún otro lugar de Colombia. 2 veces desplazados, 2 veces victimizados. ¿Qué reparación integral a las víctimas? ¿Dónde? En ese tipo de segregación social que se está produciendo. Y terminamos con un territorio que, producto de intereses económicos particulares muy poderosos, parece un pocillo, así como este. Lo que no ocurre con ninguna ciudad moderna, ni de derechas ni de izquierdas. La ciudad moderna es como un plato así. Esa es París, Nueva York, Madrid, Londres, Vancouver, Washington. ¿Qué más ciudades podemos nombrar? Así como un plato. Esta es la ciudad moderna. Este es el centro. Los edificios están en el centro. Los norteamericanos le llaman el downtown. Y afuera el suburbio que llaman, ¿cierto? Con casas, con baja densidad. Es como si fuera una montaña. ¿Por qué las ciudades modernas son así? Porque así son económicamente racionales, sostenibles. Pueden volverse más igualitarias. Respetan mejor el territorio. Vive más gente en el centro. Porque entonces los tiempos de distancia pueden ser caminables. Y no se necesita usar tanta gasolina y tanto petróleo y contaminar tanto el aire. Y se puede vivir mejor, se puede vivir más felizmente. Por eso las ciudades modernas son así, como un plato. Vivir en el, ¿cómo se llama? El gran
cerca al Grand Park, el Central Park de Manhattan, ¿quién lo hace? El dueño del Canal Caracol. Él no desprecia esa oportunidad que le dio la vida. Él vive en el centro de Manhattan. ¿Y quién vive en el centro de París? Ustedes saben qué significa vivir en el centro de París y abrir la ventana y mirar la Tour Eiffel. Ya no son los pobres, los trabajadores, allá van. El jet set del mundo. ¿Y qué hablar de Londres? ¿Y qué es lo que hemos hecho en Bogotá? Los grandes planificadores de la ciudad, técnicos, exuberantes, hemos construido un pocillo, ¿cierto? El centro es un hueco, le dicen olla. Y el borde, mírenlo ustedes cuando se suban a las montañas, miren desde cualquier punto. El borde está lleno de edificios en el norte y el occidente de la ciudad. Y entonces, ¿qué produce una ciudad así? Una ciudad así produce depredación y segregación social, desigualdad, violencia. Porque al vivir la mayor parte de la población en el borde, pero trabaja en el centro, tiene que moverse largas distancias. Los del norte en carro, los del sur en buseta o a pie. Los del norte en su carro, madreando todo el tiempo. Los del sur también. Echándole la culpa al alcalde por esta desplanificación de la ciudad. Es una ciudad que no es una ciudad moderna, así no son las ciudades. Quien nos haya convencido de que este era el modelo está absurdamente equivocado. Este es un modelo irracional, porque nos está quitando la vida. No nos está dejando ser felices, o como dicen los técnicos, vivir una vida de calidad. Este tipo de organización territorial, porque además el pocillo este no es una muralla aquí. Entre más edificios en el borde, más ganas de seguir haciendo más edificios en el pedacito, decía un candidato, de potrero que sigue más adelante. El potrero es el humedal, el agua, la vida. Y entre más se agranda este pocillo, más desigualdad, más depredación, más segregación social, más tristeza para vivir la vida, más groserías al alcalde, porque entonces hay que hacerle las autopistas a los carros particulares, y entonces el que va manejando en su carro piensa que la vida y el mundo es él en su carro y lo que lo rodea. El culpable del trancón no es él, es el que va adelante. El que va adelante puede ir en carro, puede ir en bus, puede ir en burro, en moto, o puede ser un peatón, un niño o un señor de la tercera edad que se atraviesa, pero como para él el mundo es él en su carro y lo que rodea, entonces la ciudad debe ser construida alrededor de ese carro. El dinero público tiene que ser invertido para que ese carro pueda andar a la máxima velocidad. Tan máxima velocidad que el mayor número de muertos de esta ciudad ya no proviene de los disparos, sino que proviene de los niños y de los viejos que cruzan las calles. Nosotros queremos cambiar eso. El POT quiere cambiar eso. No ingenuamente pensando que se va a transformar de la noche a la mañana, porque los procesos de ordenamiento territoriales son gotas que van cayendo paulatinamente
y que solo al cabo de una década, 2 décadas, pueden empezar a mostrar sus percepciones, sus valores. Nosotros queremos pasar del pocillo al plato. Es decir, nosotros queremos que la ciudad de Bogotá sea una ciudad moderna, sostenible, amable, convivial con su entorno y que permita condiciones propicias para la equidad social. Estos son los 2 POTs que tenemos: el vigente y el que proponemos. Y pasará por el Consejo, pasará por los diferentes intereses de la ciudad, por las diferentes visiones de la ciudad. Nos gusta ver cómo ve una mujer este tipo de ordenamiento, cómo lo ve la víctima, cómo lo ve el desplazado, cómo el niño y la niña podrían tener alguna opinión al respecto, o el gran empresario también. Si de verdad vamos a seguir como el pocillo y la olla, vaciando el centro, o si nos metemos en la construcción de una ciudad moderna y racional. Algún intelectual famoso en este tipo de temas escribía: ¿cómo se le ocurre al alcalde plantear una mayor densificación del centro si es que tenemos una de las densidades más altas del mundo? Lo dijo en un artículo publicado en la prensa. Berens. Gerardo, menos mal, nos había mostrado unos cuadros el día anterior que quizás volvió usted a mostrarlos ahora, no sé, sobre las densidades en la ciudad de Bogotá. Y efectivamente tenemos una de las densidades más altas del mundo, pero no es en el centro, es en Patio Bonito. Y si ustedes, varios aquí obviamente, algunos no, han estado en Patio Bonito, ustedes dirán: ¿y cómo puede haber una de las densidades más altas del mundo en unos barrios que han sido construidos en casas de 2 pisos o 3 pisos máximo? Ahí no hay edificios, al lado de Corabastos, con una de las tasas de violencia más altas de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo así que puede ser allí una densidad de las más altas del mundo? Pues fíjense en ustedes, la única manera matemática para que eso sea posible es que en esa zona de la ciudad de Bogotá, que llamamos Patio Bonito, en casas de 2 pisos, sin parques, sin espacios públicos, en callejuelas, viven 3, 4, 5 o más familias en la misma casa. Y esa es nuestra densificación, la más alta del mundo, o de las más altas del mundo. Entonces la comparan con Manhattan. Y uno queda asustado, dice: no, pero ¿cómo así que Manhattan y Patio Bonito tienen la misma densidad? Pues esta es la forma como engañan el discurso, que se vuelve aparentemente académico y tecnocrático, engaña la percepción. Pues en Patio Bonito tenemos una de las densidades más altas del mundo porque tenemos un hacinamiento de los más altos del mundo, de gente pobre. Y el segundo más alto de la ciudad de Bogotá está situado en Rincón de Suba. Esos son los 2 grandes emporios de la densificación de Bogotá. Y Rincón de Suba tampoco es una zona de edificios, también de casas de 2 o 3 pisos, igual que Patio Bonito. Es decir, estamos confundiendo, y nuestros académicos lo hacen, densificación con hacinamiento. Porque obviamente Manhattan es densificada, pero no está hacinada. Y en cambio el centro de Bogotá, ¿cómo es?
uno de los centros más desocupados del mundo. Fíjense ustedes incluso con qué circunstancias. 600 hectáreas de bodega en el centro de la ciudad. Barrio Santa Fe, cogen hacia abajo, Plaza España, bodegas, San Andresitos, bodegas, llegan a la zona industrial, bodegas, pasan a la zona industrial, bodegas. ¿Quién diseñó ese pedazo de ciudad? Le Corbusier, uno de los mejores planificadores urbanos del mundo, pues de la época modernista, yo diría. La planificó, tiene avenidas anchas, no solamente tiene avenidas anchas y alamedas desconocidas para la mayor parte de los ciudadanos bogotanos, las mejores iglesias para los religiosos, no solamente un espacio planificado en la ciudad, sino que por arte de la evolución histórica, cruzado por las principales troncales del Transmilenio, la Caracas por el oriente, la 26 famosa por el norte, la 30 por el sur, si hacemos la Boyacá incluso, la sexta, las Américas. Ya quisiera un barrio del norte de Usaquén tener ese volumen de troncales de transporte público masivo, todas casi cruzando este área que si ustedes van ahora mismo y se arriesgan, es un desierto. Es un desierto. Ahora, a esta hora. Por el día no, pero por el día no, porque es un hormiguero de trabajo. Pero por la noche es un desierto. Nadie vive en ella, como dice la canción. No solamente allá, aquí donde estamos. Y entonces este pocillo se vuelve completamente irracional. Tanta discusión sobre el costo de la vivienda, los precios de la tierra, y resulta que para ir a hacer la urbanización que hicieron la entidad Metrovivienda, Barrio Recreo, Porvenir, en Bosa, allá en Tibanica, donde estábamos hablando al comienzo, pues sí salió barata la vivienda, relativamente a los precios de vivienda en Bogotá, casas de 2 pisos. Sí, pero para que pudiera sostenerse la vivienda tocó hacer el canal Cundinamarca y poner unas bombas para echar el agua servida al canal Cundinamarca e impulsar el canal Cundinamarca en contravía al río Bogotá. Y para poder desaguar las aguas hervidas, subirla al río Bogotá, que cada vez está más alto, porque los jarillones van subiendo el cauce del río, cada vez está más alto. Cada vez más alto es que cada familia que vive en el Recreo no sabe cuándo se le va a venir el río encima. Menos mal solo se vino el canal con sus aguas hervidas, porque si hubiera sido el río en aquel diciembre de hace un poco más de un año, hubiera sido uno de los mayores desastres de la historia de Bogotá. Y está ahí latente. Está ahí latente. Y entonces, si uno sumase cuánto costó la vivienda para la familia y cuánto costó el canal Cundinamarca y cuánto cuestan las bombas y cuánto cuesta operar las bombas y cuánto cuesta sostener el río para que no se riegue en su antiguo territorio, pues entonces ustedes tienen una de las viviendas más caras de Colombia. Todo ello, ese costo solo para tener a los pobres lejos, solo para sostener la olla en el centro. Pues yo pienso que eso no puede ser así y que tenemos que cambiar, obviamente paulatinamente, porque esto no se cambia de la noche a la mañana, la lógica misma de la ciudad.
que nos llevaría a respetar nuestro territorio y nuestra agua, porque esas bodegas no son los edificios. Porque la gente, la pobre, la rica, la no tan rica, la no tan pobre, no puede vivir cerca donde trabaja? ¿Por qué no se puede aprovechar las avenidas, las alamedas, las calles ya construidas con sus redes, en vez de irnos a construir más calles, más redes allá lejos? ¿Por qué no llenamos de vida, de cultura, este centro desocupado, que no es solamente lo que nos rodea, son 600 hectáreas hacia el occidente desde aquí? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo impulsarlo? ¿Cómo construir las reglas? ¿Cómo lograr que la Secretaría de Planeación, Movilidad, FOPAE, Medio Ambiente, etcétera, puedan entregar una licencia en 2 meses y no en 12 años? Porque aquí las licencias duran hasta 12, 7, 8, 10 años. Cuando el último funcionario pone la última firma, resulta que el que la propuso ya se murió. Peajes para ver qué construimos o no construimos. Peajes que son un incentivo a la corrupción. Constructores que en su desespero pues terminan haciéndola más fácil, pagando. Y entonces terminamos en una lógica perversa. Lo más malo de la construcción es lo que se hace rápido. Y lo que se pensaba bien planificado, adecuado, etcétera, es lo que no se hace. Y entonces terminamos en una ciudad que lamentablemente, realmente, nunca se planificó. El POT quiere cambiar, este proyecto de acuerdo quiere cambiar esa realidad. Como me estoy extendiendo, que es usual en mí, entonces, digamos, obviamente no creemos que este proyecto sea perfecto ni nada por el estilo. Es una visión nacida desde un programa elegido, electo. Es una propuesta para ser debatida, en primer lugar por toda la ciudad, eso es lo que queremos, que se debata, las ciclovías que proponemos son, no son, que aparezcan ideas nuevas que nosotros quizás ni soñamos, que pueda ser construida colectivamente la ciudad, pero obviamente tiene que pasar por el Consejo de la Ciudad, que espero no termine negando un trabajo de tantos años, de tanta gente, pensando cómo podría planificarse una ciudad amable, vivible, más feliz que la que tenemos y fundamentalmente mucho más igualitaria. Así que esta presentación y estas palabras, tanto de Gerardo como nuestras, pues ponen esta discusión. ¿Qué queremos? ¿El pocillo y la olla en su centro o una ciudad moderna, equilibrada y sostenible?